nuestra Biblia, en la carta a los Romanos capítulo 6, en el primer versículo nos vamos a encontrar con esta frase. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esta puede ser una frase curiosa. Nos encontramos aquí con una pregunta curiosa, ¿no? Cualquier hermano espiritual que tenga cierto recorrido en el evangelio seguramente responderá con un rotundo no. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti que vas a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Pero tenemos que recordar que en este tiempo esto era una carta, este no era un tratado doctrinal. En ese tiempo no había internet, ni había bibliotecas ya con todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se había unificado. Había una predicación del Evangelio de los apóstoles que había allí dejado Jesucristo, pero el Evangelio se estaba expandiendo poco a poco. Y como había ese boca a boca, de la misma manera que envían personas que estaban predicando el Evangelio de Jesús, pues había gente que lo había escuchado y le agregaba cosas y le metía cosas y eso, y todavía no se habían celebrado los concilios de la iglesia. Probablemente cuando se escribió Romanos ya se había celebrado el primer concilio de Jerusalén, el que presidió Santiago, el hermano de Jesús, donde fueron Pedro y todo ese tipo de cosas, pero eso no fue nada que ver con los concilios posteriores en donde hubo una unificación, entre comillas, de criterios, donde se estableció el canon de las escrituras, donde se estableció el Nuevo Testamento ya con todas las cartas escritas de Pablo, de Pedro, de Juan, los tratados de los evangelios. Entonces, pues era normal que todavía no estuviesen las bases doctrinales bien asentadas. Y esta pregunta, que puede parecer un poco curiosa, un poquito entre comillas tonta para nosotros, pues tenía mucho significado, por lo que ya veremos a continuación. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esta pregunta, que parece también un poquito mitad trampa, mitad pregunta obvia, nos recuerda algo que dijo también el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos y que leímos en el capítulo 2. Si lo recordamos, si vamos atrás al capítulo 2, en el versículo 5, dice: y si nuestra injusticia, ¿verdad? Nuestro carácter injusto, nuestro carácter pecaminoso, nuestro carácter impío, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, entre paréntesis. Versículo 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esto ya lo estuvimos estudiando. Pero si por mi mentira, dice Pablo, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Versículo 8, ¿y por qué no decir? Y aquí está una parte interesante. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Entonces, ¿por qué no predicamos? Bueno, vamos a... Me he saltado el paréntesis, porque el paréntesis... ¿Estamos en el capítulo 6? No, he vuelto al 2. ¿Vale? He vuelto al 2 porque estoy explicando por qué el apóstol Pablo... 3. Sí, perdón, 3. Perdón, 3. Sí. Gracias, Ketty. ¿Por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué es lo que está diciendo el Pablo aquí? Entonces, entonces prediquemos, pues portémonos todos mal para que Dios se glorifique, sobreabunde la gracia y tengamos bienes, ¿no? Entonces, la clave está aquí, entre paréntesis, lo tenemos en la Reina Valera, donde pone, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que había personas que estaban diciendo el nuevo evangelio, ese que está predicando Pablo y sus compinches, ese nuevo evangelio básicamente lo que dice es que podemos pecar, porque como la gracia sobreabunda cuando hay pecado, entonces mientras más pecados hagamos, pues más es la justicia y más es la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, eso es una calumnia, eso no es lo que nosotros estamos predicando en el evangelio, eso es lo que algunos cuya condenación ya tienen segura porque estaban mintiendo y estaban difamando el evangelio, están diciendo de nosotros. Entonces, en esta parte de la carta podemos ver que algunas personas estaban diciendo que esta era la predicación de este nuevo evangelio, ¿no?
y hace esta pregunta también como una especie de introducción para una nueva idea, ¿no? Y como nexo de la última parte que estuvimos viendo del Evangelio, del capítulo 5 de Romanos. Recordamos la última parte de Romanos 5 que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿no? Y estuvimos viendo esta frase. ¿Por qué dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase? Se recuerdan que los estuvimos estudiando, porque cuando vino la ley, todo lo que nosotros pensábamos que hacíamos y que tal vez no era pecado, se tipificó, se evidenció como pecado. Entonces, fue la manera como Pablo lo puso aquí en la palabra, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando vino la ley, me di cuenta que esto que hacía yo, que esto que pensaba yo y que esto que obraba yo, pues era pecado. Entonces lo pone de esta manera: abundó el pecado cuando vino la ley que abundó, que mostró lo que era pecado. Hay tantísimas cosas que hacemos, ¿verdad?, que están registradas en las nuevas leyes y en los nuevos códigos, que hace un montón de años no había ningún problema en hacerlos, ¿no? O sea, hoy en día pues hay leyes nuevas y hay se tipifican cosas que hace tiempo pues nosotros hacíamos y decíamos. Sin ir más lejos, pues antes nosotros íbamos en el coche sin cinturón, pues bueno, antes, hace muchos años, y no pasaba nada, ¿no? Pasaba cuando nos pegábamos el tortazo, que salíamos volando por el parabrisas, ¿no? Pero no es como ahora, ¿no? Como, ay, si nos llevas la silla homologada, grupo 3 de tantos años, con tanto peso, los cinturones, sí. Entonces todas esas son cosas que se van agregando y que ahora nosotros leemos. Claro, nosotros leemos la ley y nos damos cuenta que todo eso está tipificado como un delito si es que no lo hacemos. Y es lo que pensaba, pues vino la ley y nos dimos cuenta, o el hombre se dio cuenta, que todas esas cosas que hacía estaban tipificadas como pecado. Por eso dice, abundó el pecado, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, cuando vino la ley y dijo, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y lo haces tú, y lo haces tú, y lo haces tú, y lo haces tú, sobreabundó la gracia sobreabundó, la gracia cubrió todo eso que la ley decía que era pecado. Y dice el 21 del 5, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Vale? Entonces, en este punto, entramos al capítulo 6 y esto es porque el apóstol Pablo pregunta eso. Entonces, si esa gracia sobreabunda, cuando el pecado abunda, parece lógico que si queremos que la gracia sobreabunde aún más, lo que tenemos que hacer es pecar más, ¿no? O sea, si el apóstol Pablo pone esta premisa y la gente superficialmente escucha esto, bueno, entonces si la gracia sobreabunda cuando hay pecado, entonces pequemos más para que haya más gracia. Y de allí el apóstol Pablo hace la pregunta de, ¿qué pues diremos? Al principio, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, ¿no? Y es una pregunta que obviamente es contestada en el versículo 2. Pero mientras yo leía esto, yo recordaba, si nosotros pensamos que esto tiene que ser así, ¿no?, que tenemos que pecar más para que la gracia sobreabunde, es como una dinámica retorcida, ¿no? Y me recordaba esta dinámica retorcida del ejemplo del hombre que maltrata a su pareja, que maltrata a la mujer, ¿no? El hombre pega o la maltrata psicológicamente y se da cuenta que ese trato que él hace sobre su esposa la mantiene como sometida, la mantiene ninguneada, la mantiene temerosa, incluso hay mujeres que sienten culpa y que cuando hacen algo ¿no?, y el marido les pega o le hace un abuso del tipo verbal, pues dicen, pues fue culpa mía porque hice eso. Entonces se constituye allí una dinámica enfermiza, en primer lugar por el energúmeno que le levanta la mano a la mujer, y en segundo lugar por la mujer que pues entra también muchas veces en una dinámica enfermiza con el mismo hombre, ¿no? Y el hombre pues no le da la primera paliza y dice, pues bueno, ya aprendió la lección, ¿no? Ya está listo, no, eso se constituye una dinámica enfermiza en donde el hombre se da cuenta que la mujer se somete y que no pasa nada cuando él abusa, porque no hay nadie, a menos que claro, lo pille la ley o algo así, pero si no hay nada
que lo evidencia, él sigue en esa dinámica retorcida, ¿no? De estar abusando de la mujer porque se da cuenta que eso le funciona, que la mujer se somete, que la mujer se calla y que él de alguna manera pues se siente, qué sé yo, más macho, más happy o no, qué sé yo, ahí que pasará por la mente de esta gente, ¿no? Pero pasa algo, ¿no? Si a la primera de cambio, o sea, a la primera vez que este energúmeno le levante la mano o le levanta la voz, la mujer coge un bate de béisbol y se lo zampa en la cabeza y se lo asienta con la fuerza suficiente, basta con que lo deje con el porcentaje de discapacidad correcta para poder recibir la pensión por discapacidad o por la ayuda por discapacidad, otro gallo cantaría, ¿no? ¿Qué está haciendo la mujer? A la primera, ¡trum! Y obviamente, pues yo no estoy hablando, no estoy haciendo apología de la violencia, no quiero hacer comillas aquí. Esto va a terminar en YouTube y me lo van a a bloquear, porque estas leyes ahora son nuevas y esto está tipificado como un problema, ¿no? Pero es algo que puede suceder, ¿no? No quiero hacer apología de la violencia, pero es algo que puede suceder, es algo que pasa, ¿no? Y nosotros nos ponemos a pensar y si nosotros nos ponemos a pensar en el lugar, pensemos en el lugar más depravado, más cochino, más sucio, más corrupto, o la persona más horrible, ¿no? Hitler, pensamos en personas malas o lo que sea. Y allí donde hay más pecado, más corrupción y más depravación, allí hay gracia del Señor que puede sobreabundar para cubrir todo ese pecado. Entonces, ¿eso quiere decir que todo ese pecado está bien? ¿No? Para que la gracia se haga más grande. No, la respuesta es no, la dice el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros los creyentes tenemos el bate de béisbol de la fe, ¿no? Y le hemos estampado por la cabeza un buen batazo al pecado. Eso es lo que dice el versículo 2. Dice, perseveraremos en el pecado. De ninguna manera, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, entre paréntesis de Rocco, batazo en la cabeza, solución definitiva, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podemos vivir en el pecado? ¿No? Y aquí la palabra clave es la palabra perseverar en el pecado. En el original la palabra perseverar quiere decir quedarse y continuar, insistir, ¿no? Insistir en el pecado, ¿no? Es quedarse insistiendo en algo. ¿Cómo vamos a insistir en esa dinámica retorcida de seguir pecando, ¿no? Si le hemos asestado un buen batazo definitivo a las cosas y hemos definido de ahora y para siempre lo que nuestra vida tiene que ser, ¿no? Eso no quiere decir que no pequemos, porque somos seres humanos, vamos a fallar, nos vamos a equivocar y lo vamos a hacer todos los días, pero de ahí a perseverar, a insistir en el pecado es una cosa completamente diferente. El apóstol Pablo está diciendo, no es la doctrina que estamos predicando, que no le estamos diciendo a los creyentes que perseveren en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde, no. Al contrario, nosotros le hemos metido el batazo al pecado y ya está, hemos trazado una línea y se acabó, ¿no? Recordemos que muertos al pecado, lo que dice el apóstol en el versículo 2, hemos muerto al pecado, no es lo mismo que muertos en el pecado. Recordemos, por ejemplo, en pasajes como Efesios 2:5, el apóstol Pablo dice, nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo, por gracia sois salvos, no es lo mismo, es la diferencia en palabras, puede ser un poco confusa el nuevo creyente, pero que no es lo mismo decir, eso yo creo que lo tenemos claro, no es lo mismo decir estar muertos al pecado que estar muertos, nuestra condición muerta, podrida en nuestros delitos y nuestros pecados. Son dos cosas diferentes, ¿no? Estar muertos al pecado es... Sí, en un sentido así. Es cuando el hijo hace algo y el padre dice, ahora estás muerto para mí, no, ya no tengo hijo. No, eso es estar muerto al pecado, ¿no? Como que el pecado ya no tiene nada que ver con nosotros. No es lo mismo estar muertos en nuestros delitos y pecados, lo que decía Betty muy acertadamente, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y ahora estamos muertos a esos pecados o a ese pecado en general, ¿no? Y sigue diciendo, ¿o no sabéis, en Romanos 6, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Esto lo dice el apóstol Pablo para explicar lo de muertos al pecado, ¿no? ¿Por qué estamos muertos al pecado? Porque los que hemos sido bautizados en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, ¿vale? Porque somos sepultados, otra vez la comparación de la muerte, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí quiero hacer un paréntesis. En este pasaje se habla del bautismo y hay como una especie de comparación muy acertada entre lo que nosotros conocemos como el bautismo en aguas, ¿no? O sea, nosotros sabemos que cuando vamos al bautismo en agua es como que nos sepultamos, ¿verdad? Y salimos a una nueva vida, y eso es como que es más o menos lo que quiere decir aquí. Sin embargo, la mayoría de las personas que estudian la palabra del Señor y la mayoría están de acuerdo en que aquí no se está hablando del bautismo en aguas. Aunque este pasaje parece ser que traza un cuadro muy parecido a lo que es el bautismo en aguas, la mayoría de las personas que estudian la palabra están de acuerdo en que esto no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Recordemos que la palabra bautismo se utiliza en el griego para múltiples definiciones, incluso se utilizan para teñirse el cabello. En el griego, sí, bautismo significa sumergirse, ¿no? Y en este caso, la mayoría de las personas que estudian la palabra están de acuerdo en que significa identificarse con Jesús, poner la fe en Jesús e identificarse con Jesús. Lo vemos paso a paso. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido, lo que nos hemos identificado con Jesús, hemos sido identificados con Jesús en su muerte? O sea, nosotros poniendo la fe en Jesús, actuamos como personas que cuando Jesús murió, pues nosotros morimos también, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, poniendo la fe en lo que él hizo, identificándonos con él en lo que él hizo en la cruz del Calvario, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué hice este paréntesis acerca de que aquí no está hablando del bautismo en aguas, aun cuando sale la palabra bautismo? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que aquí está hablando del bautismo en agua, podría ser un problema, podría tener cierto problema doctrinal, porque quiere decir que cuando nosotros hacemos entonces el bautismo en agua, vamos a leerlo y nos vamos a dar cuenta. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en agua, en el nombre de Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pues hasta aquí bien, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo en aguas, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en una vida nueva. Si nosotros definimos que esto es el bautismo en aguas, entonces la Biblia nos estaría diciendo que si nosotros nos bautizamos en agua, nos levantamos también del bautismo viviendo una vida nueva, ¿no? Haciendo ese cambio se produce cuando nosotros nos bautizamos en agua, y no. El bautismo es un símbolo de nuestra vida de obediencia y de fe. El bautismo, el chapuzón en el agua no te produce ningún cambio interno si antes eso no ha ocurrido en tu corazón. Nos podemos bautizar todos los días si te da la gana, 70,000 veces al día si te da la gana, chapuzones al día. Podemos vivir todo el tiempo allí, contratarnos a un apóstol para que ore por nosotros todas las 24 horas del día, estamos en algo con una cosa de buzo para no salir del agua, y cuando salgamos de allí vamos a salir igual si nuestro corazón no ha hecho un cambio. Por eso aquí habla de que este bautismo es identificarse con Jesús. Si leemos del versículo 5 del versículo 5 al versículo 11, el apóstol explica lo que es la muerte al pecado. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, aquí está diciendo de alguna manera que es una comparativa, ¿no? Así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí introduce el concepto de la resurrección, aunque no lo desarrolla. Versículo 6, ya arrancó el aire. Sí, ya no vamos a recoger la ofrenda que ya arrancó el aire.
Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Fíjate, aquí sigue haciendo una especie de comparativa, ya sin meter la palabra bautismo. Está diciendo que fuimos crucificados. No vamos a hacer una mímica de crucifixión ahí para que pase esto. No, es todo tiene un contenido espiritual para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuándo se destruyó el cuerpo del pecado? Cuando le dimos el batazo en la cabeza al sinvergüenza, pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, porque la muerte no se enseñorea más sobre él. Jesucristo va a volver y va a venir en cuerpo glorificado. Lo van a poder coger 70,000 millones de demonios y lo van a poder intentar crucificar y matar, tirar bombas atómicas y todo lo que quieran. No, la muerte ya no se enseñorea más sobre él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y más en cuanto vive, para Dios vive. Y a continuación habla el apóstol Pablo de estar muertos al pecado. Versículo 11. Así también vosotros, tú y yo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A continuación el apóstol Pablo habla de lo que podría llegar a pasar a pesar del batazo. Nosotros hemos dado el batazo, ¿no? Solución definitiva, de raíz, pero podemos permitir que el pecado llegue a reinar en nuestro cuerpo. Y aquí es donde nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado. Dice versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y aquí está interesante que el apóstol Pablo dice, ojo, que seguís teniendo un cuerpo mortal en donde puedes seguir reinando el pecado. Todavía no tienes ningún cuerpo glorificado, todavía no tienes un cuerpo incorruptible. Tu cuerpo, mi cuerpo es mortal. Entonces está diciendo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto es más bien un mandato, ¿no? De modo que lo obedezcáis a nuestro cuerpo en sus concupiscencias. Concupiscencias significan deseos internos malos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, manos, pies, ojo, boca, ¿no? Oreja, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, de maldad, de pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, ¿no? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. De la misma manera que ocurre con Jesús, poniendo la fe en Jesús, que ya no, el pecado no tiene, la muerte no tiene nada que ver con él, el pecado no se enseñoreará de nosotros, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, este último párrafo es yo creo que es digno de revisar, ya que dice que el pecado ya no es más nuestro amo. Nosotros no tenemos ya que rendirle ningún tipo de pleitesía, ni escuchar, ni obediencia, ni nada al pecado, ¿no? Ya no es nuestro amo. Durante la ley solamente hacía sobreabundar el pecado, mostraba lo que era pecado, ¿no? Pero ahora que estamos bajo la gracia, esa gracia sobreabunda cuando abunda el pecado. Ahora estamos bajo la gracia, ¿no? Ahora estamos bajo un sistema que hace que sobreabunde la gracia de Dios cuando abunda el pecado. Por ende, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Antes, bajo la gracia, nos decía, esto es pecado, bajo la ley, nos decía, esto es pecado, la ley, esto es pecado, pero nosotros no teníamos una gracia que sobreabundara, que cubriera la multitud de nuestros pecados, que fuera un paso más allá de lo que hacía el pecado, ¿no? Ahora vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Y qué hace la gracia? Sobreabundar cuando sobreabunda el pecado que nos muestra la ley. Por eso el apóstol Pablo dice,
el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no vivís bajo la ley, vivís bajo la gracia. Ahora la gracia sobreabunda, cubre más, llega más. Dice la palabra del amor que cubre multitud de faltas y multitud de pecados. Para que algo pueda cubrir, otra cosa tiene que ser más grande de lo que intenta cubrir. Y como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, sigue diciendo, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí vuelve a ser una pregunta del mismo estilo que comienza el capítulo 6. Entonces, como ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, y bajo la gracia sobreabunda la bendición de Dios y sobreabunda el perdón y sobreabunda la justificación. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos pecando? Se responde de la misma manera, de ninguna manera. Quiere decir entonces que como ya no estamos bajo la ley, ahora no hay problema si pecamos. Absolutamente no. En ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Allí está diciendo el apóstol Pablo, mira, si tú te sometes al pecado en obediencia, te constituyes esclavo del pecado. ¿Y cuál es ese resultado? La muerte, ¿no? Y lo contrario, si obedecemos a la justicia. Cuando dice obediencia para la justicia, se refiere a la obediencia a Dios. Eso lo tenemos claro, ¿no? Y yo creo que cuando leímos el versículo 2 del capítulo 6, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo creo que no parece estar afirmando que es imposible vivir en pecado. O sea, que el apóstol Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, ya no podemos vivir, ya no podemos tener relación con el pecado, en el sentido de que ya no vamos a pecar más nunca, ¿no? O sea, no es eso lo que está diciendo. Es una pregunta que invita a la reflexión, que invita a revisar nuestras vidas. Si yo he muerto, si tú has muerto al pecado, entonces, ¿cómo se nos puede ocurrir que podemos seguir viviendo, teniendo relación con el pecado? Y esto también lo digo porque en el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tenemos un cuerpo mortal con la posibilidad de que el pecado reine en nosotros. Aún habiendo asestado el batazo, aún habiendo muerto al pecado, podemos darle lugar al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O el versículo 16 que acabamos de leer, que dice que miren, si se someten a alguien para obedecerle, si hacemos del pecado nuestro Señor, pues nos constituimos esclavos del pecado para obedecer y dejamos que sean nuestras pasiones las que dominen nuestra vida. Entonces nos convertimos en esclavos del pecado para muerte. Y el apóstol Pablo, al menos a quien va dirigida la carta, espero que todo esto nosotros también nos los atribuyamos a nosotros, porque yo quiero atribuírmelo a mí, ¿no? En el versículo 17 dice lo que deberíamos estar viviendo nosotros. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Yo creo que la clave de este pasaje está en obedecido de corazón, porque muestra un cambio, algo que viene de adentro, ¿no? Antes éramos esclavos del pecado, pero debido a la obediencia hemos sido libertados del pecado y hemos sido constituidos siervos de la justicia, ¿no? Antes nuestros cuerpos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca servía a la iniquidad, ¿no? Al pecado, ¿no? Pero ahora usamos nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca, todos nuestros miembros para servir a la justicia. ¿Para qué? Para santificación, dice la palabra. Porque cuando erais esclavos, versículo 20, erais libres acerca de la justicia. Esta frase es un poquito complicada de entender, pero
En realidad lo que quiere decir es que cuando antes éramos esclavos del pecado, el pecado era nuestro amo, ¿no? Entonces éramos libres porque la justicia no era nuestro amo, ¿no? Entonces no teníamos la libertad. Estábamos libres, por decirlo así, para con la justicia, porque estábamos esclavizados del pecado. Pero ahora le hemos dado la vuelta a la tortilla. Ahora hemos muerto al pecado y estamos en un sentido esclavizados, ¿no? Sirviendo a la justicia. Ahora ya no somos libres de la justicia, ahora servimos a la justicia. Versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es una pregunta que nos invita a reflexionar, ¿no? Ahora que conocemos a Dios, ¿qué positivo, qué provecho sacamos de las cosas que hacíamos antes? Es algo que nos invita a reflexionar, ¿no? O sea, nosotros pensábamos, pero en mi vida pasada o en mi vida antes de conocer al Señor, yo hice esto y esto y esto y aquello. ¿Qué fruto, qué positivo saqué yo de todo eso, no? El Evangelio declara que el resultado de todas estas cosas no es otra cosa sino la muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué fruto cosechamos ahora al servir a Dios? Dice la palabra que si antes era muerte, ahora es la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y aquí quiero abrir el último paréntesis de explicación, porque aquí introduce la palabra santificación el apóstol Pablo, ¿no? Y a veces podemos ver el concepto de santificación como ese esfuerzo que nosotros como creyentes tenemos que hacer para vivir lejos del pecado, ¿no? Para vivir apartados del pecado, ¿no? Y si esto forma parte y de esta manera nosotros podemos vivir apartados para Dios. Entonces nosotros nos esforzamos por apartarnos del pecado. Y sí, esto forma parte de la santificación. Está claro que hay un componente que es negarnos a nosotros mismos. Esto lo dejó Jesús bien clarísimo, ¿no? Tenemos que, a veces cuando nosotros queremos satisfacer nuestros propios deseos, lo que nosotros queremos porque nos llena a nosotros, pues tenemos que decir simplemente que no. Pues, me quiero tomar toda la botella de whisky, pero digo que no. Me quiero escapar con aquella chica o con aquel chico, pero tengo que poner también de mi parte, ¿no? Tengo que esforzarme de alguna manera. Hay un componente allí, efectivamente, en la santificación, pero no es todo, no es todo. Porque no se trata simplemente de actuar en nuestras propias fuerzas, no. Forma parte de la santificación, pero no es exactamente todo la santificación en completo, ¿no? Porque hemos leído en este capítulo que el apóstol Pablo nos exhorta a no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nos está diciendo, ojo, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Es un mandato, ¿no? Pero aquí vemos el proceso de santificación desde otra perspectiva. El proceso de santificación es fruto de servir a Dios y de amarle. O sea, nosotros podemos esforzarnos para vivir una vida apartada para Dios. Podemos irnos a una cosa de clausura, ¿no? Allí vamos a tener tentaciones, pero poquitas, porque así vamos a estar metidos allí todo el día orando y todo el día cantando y todo el día mirando para la pared. O sea, pocas tentaciones vamos a tener. Sí, y es un esfuerzo que nosotros hacemos, ¿no? Porque es así, pues vamos a tener pocas tentaciones, pero nosotros podemos esforzarnos por vivir una vida apartada para Dios, porque sabemos la teoría, ¿no? Sabemos la teoría doctrinal, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y si yo me meto por aquí, pues aquí consigo el pecado, entonces me meto por otro lado, entonces me esfuerzo, y para no hacer esto, pues, qué sé yo, salgo a correr, o me doy una ducha de agua fría, o lo que corresponda, ¿no? Porque sabemos que hay cosas que ofenden a Dios y no dan fruto de muerte en nuestras vidas, y dan fruto de muerte en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que eso está bien, ¿no? Cierto esfuerzo por nuestra parte y cierta
Dominio propio, la Biblia habla de dominio propio y la Biblia habla también de negarnos a nosotros mismos, vuelvo y repito, pero la santificación no se debe quedar solamente en eso, ¿no? En un esfuerzo unilateral, porque no estaría completo, sería solamente en nuestras fuerzas, sería clausurarnos y serían solamente nosotros esforzarnos, y no siempre sale bien eso, ¿no? También la santificación pasa por conocer más a Dios a través de su palabra, por pasar tiempo con el Señor en oración, servirle a Él, ser llenos del Espíritu Santo. Es lo que dice el versículo 17, obedecer de corazón, obedecer de corazón. Y todo esto trae como fruto la santificación. Es como cuando, por ejemplo, nosotros queremos, qué sé yo, por poner un ejemplo cotidiano, yo que estoy casado, ¿no? Si yo quiero agradar a mi esposa y serle fiel a mi esposa, pues yo sé la teoría de que ella no quiere que yo esté con otras mujeres o que vea otras mujeres. Eso es la teoría, ¿no? Entonces, pues yo me esfuerzo en que si hay una mujer y pasa una mujer, pues yo intento pues no voltear y pues miro para allá y miro para el techo o miro para el cielo o lo que sea. O si una mujer muy bonita me dice, ay, me llevas con el coche a tomar un café, pues yo, pues, ¿qué quiere que te diga? Pues me tengo que esforzar para decir que no, ¿no? Pero si yo me esfuerzo para decir que no, porque sé que en la teoría eso eh, no se debe hacer, pues es una manera de hacerlo, es una manera de yo apartarme. Pero cuando mi vida yo la vivo porque amo a mi esposa y porque quiero que ella esté contenta y esté feliz, todas esas cosas pasan a un segundo plano. Ya yo no lo hago por la teoría de que eso es lo que no se debe hacer. Yo lo hago porque la amo tanto que no quiero herirla, que quiero que ella siempre esté contenta, que quiero santificar mi matrimonio, todo ese tipo de cosas. Ven que tiene como una motivación diferente, ¿no? Y todo eso da como resultado que que mi matrimonio vaya bien, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Si yo quiero ir a ir con los amigos, a qué sé yo, al fútbol, o que no digo que eso esté malo, ¿no? Está bien también, de vez en cuando se puede hacer, pero si yo sé que allí va a haber alguna chica que puedo tener algún problema o lo que sea, pues entonces yo, si por la teoría lo sé, pues lo evito. Pero si para mí me llena mucho más, antes que eso, estar con mi esposa por amor, porque quiero estar con ella, porque puede ser la cosa más tonta del mundo, verme una película o lo que sea, pero porque a mí me llena más estar con ella por el amor que le tengo, lo otro va a quedar siempre en un segundo plano, ¿no? Entonces nosotros podemos negarnos a nosotros mismos en la teoría, porque ya conocemos la teoría, ya conocemos lo que es el pecado y intentar pues escabullirnos del pecado es una manera de santificarnos. Pero aquí cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 17, habéis obedecido de corazón, habla de un cambio en el interior, de un cambio en donde se ha hecho un clic, en donde amamos tanto al Señor, lo buscamos y queremos estar tanto con Él, que ya lo del pecado ya queda como en un segundo plano y ya es mucho más fácil buscar la santificación antes que esforzarnos por nosotros mismos unilateralmente. No sé si me he dado a entender. Y todo esto trae como fruto la santificación. Y para terminar, el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En griego, la palabra paga es salario, ¿no? Es lo que supuestamente cobramos los que trabajamos después de un mes de trabajo y pues lo que me corresponde a mí mi salario. Si yo trabajo en pecado todo el mes, pues mi salario, lo que viene ahí en mi nómina es muerte, ¿no? Un cheque con una cruz así, racatrán, muerte, ¿no? Pero el regalo, la dádiva de Dios es lo que tenemos en Cristo Jesús. Contrasta regalo con lo de paga, ¿no? El pecado no nos ganamos con nuestro propio esfuerzo, pecando como toca, ¿no? Perseverando, como dice allí el principio. Y en lo que va en nuestra paga, nuestro sueldo es la muerte. Pero el regalo de Dios, que no tenemos que hacer nada porque es un regalo, porque el sacrificio ya lo hizo Jesús, ¿no? Porque simplemente nos identificamos en Él, del Señor, es la vida eterna y es lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén.
Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este capítulo 6 de Romanos, Señor.